querría hoy sistematizar un poco más lo que hemos ido comentando informalmente en estas clases introductorias, ¿vale? Por eso, el plan de hoy, ya sea en esta grabación, que espero que sea breve, y en la reunión luego del meeting entre todos, es ver varios ejemplos de argumentos, ¿vale? Verlo con ejemplos y gracias a estos ejemplos, ¿vale? Voy a introducir la definición de validez y, bueno, de solidez, ¿vale? Sobre todo lo importante es lo de validez. Lo de solidez viene luego ya más fácil. Entonces, recuerden que ya hemos visto unos cuantos ejemplos, ¿vale? Sobre todo estos dos de Sócrates, uno válido, el otro inválido. Alguien en clase ha preguntado por cambiar la premisa, que no era que todos los hombres, sino por algunos hombres son, ¿sí? Tengan en mente esos ejemplos. Bueno, no lo tengan en mente ahora, pero después de esta clase intenten ustedes por su cuenta analizar con lo que aprenderemos con la clase de hoy y previas, ¿vale? Como sin ver la solución, digamos, analizar la validez o no de esos ejemplos, ¿vale? De estos que os acabo de decir y algún otro más que hemos visto, ¿vale? Entonces, como os he dicho en la clase de el viernes 27, lo siento por la persona o personas que no pudieron conectarse sincronamente. Comenté que la clave, ¿vale? El método va a ser para detectar si un argumento es válido o no, fijarnos en si podemos llegar a esta combinación, ¿vale? Siempre vamos a tener un par de premisas o más, o incluso con una también serviría, pero ahora fijémonos siempre con dos premisas para simplificar y una conclusión. Entonces, siempre nos vamos a fijar en ver si se da esta posibilidad, el caso VVF, ¿vale? Entonces, como he dicho, espero que lo hayáis apuntado por escrito en su momento, y repito ahora, si es imposible que las dos premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿vale? Si es imposible, eso significa que el argumento es válido. Habremos encontrado un argumento válido, ¿vale? Ahora lo veremos con ejemplos y quedará mucho más claro. Si en cambio estamos analizando un argumento y dices, bueno, no sé, suena bien o no suena bien, yo qué sé, da igual. Vamos a analizar otra vez si podría ser que se pudiera dar en el mundo que ocurriera que las dos premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Entonces, si no es imposible, ¿vale? Si puede ser que se dé eso, entonces el argumento es inválido, ¿vale? Veámoslo con ejemplos. Vale. Pues venga. Voy a poner dos ejemplos de capitales y países. Yo creo que va a ser con el segundo con el que va a quedar más claro, ¿vale? El primero es, bueno, decir, París está en Francia. Que resulta que en efecto sí es verdad. Luego, Francia está en Europa. Por tanto, concluimos
En este ejemplo vamos a imaginaos que alguien nos está argumentando y que con estas dos premisas esta persona concluye que París está en Europa. ¿Vale? Esto es V, esto es V y esto es V, verdadero. Vale, ¿es el argumento válido o no? Recordad el ejemplo aquel que os puse de Sócrates, cuyas premisas y conclusiones eran verdaderas, pero el argumento era inválido. ¿Vale? Por el hecho de que todas estas tres sean verdaderas, no significa que el argumento sea válido. No diga mal. Ok, no. Vamos a tener que mirar el método este, ¿vale? Recordad aquel ejemplo, el segundo de los dos de Sócrates, el que era inválido, también tenía todas las premisas verdaderas. O sea, el hecho de que sean en la realidad estas tres premisas verdaderas, en la realidad estas tres premisas son verdaderas, no significa que la forma de este argumento sea válida. ¿Vale? Para que entendáis lo que significa validez, aparte con el método que vamos a ver ahora, para que entendáis la idea es que esto es verdad siempre que esto sea verdad. Es decir, esto es, aquí estás argumentando algo, estás implicando que esto se debe a esto. Esto implica a esto. ¿Vale? Entonces en el argumento de Sócrates se veía claramente que eso no era así. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí o no? Bueno, lo que os digo, el método que vamos a utilizar. Vamos a averiguar si esto podría ser. ¿Vale? Voy a... Aquí lo veis, espero. Vale, bueno, espero que lo consigáis ver, yo creo que se ve. Y bueno, luego lo pasáis a vuestros apuntes y lo remarcáis en todo en grande y lo subrayáis todo lo que queráis. Puede darse el caso VVF. Vale, lo escribo así y me refiero a premisas verdaderas, conclusión F. Esta es la pregunta que uno siempre se tendrá que hacer para el análisis de argumentos. ¿Puede darse el caso VVF? Entonces, os acabo de decir hace... ¿Hace cuánto? Hace 5 minutos. Que si es imposible que se dé, el argumento es válido. Vale, lo voy a escribir aquí. Y si sí es posible que se dé, el argumento en tal caso, aunque no se da de hecho, VV, si podría darse, entonces el argumento es inválido. Puede darse el caso VVF. Entonces lo voy a poner aquí.
esto ocurre, el argumento es válido. ¿Vale? Si sí, o sea, en plan, lo que se dice un contraejemplo. Hay un caso posible, hay algún caso posible en que se podría dar esa combinación. ¿Vale? Lo que se conoce como contraejemplo. Un contraejemplo. Entonces, el argumento es inválido. ¿Vale? Esta es la fórmula o la receta para siempre analizar todos los argumentos deductivos que vamos a analizar, ¿vale? Por tanto, ahora volvamos aquí.